Espérate. 3, 2, 1, ya está grabando, pero pues yo luego lo corto. ¿Qué tal? Importancia. Importancia de las catacumbas, función en el pasado y qué se necesita para su conservación. Y la última, beneficio para la ciudad. Papi. Bueno, es la 1 de la mañana y todavía tengo que analizar ¿Beneficio va con B o con V? con B. Ah, no eres profe, no me jodas. Y de historia encima, maldito. Importancia va con H, ¿no? Claro, pero es muda y ciega también. Ah, ya. No se ve, Entonces, ¿cómo habla? no se ve. ¿Entiendes? Y por Ya. eso no aparece, porque no se ve. Buenas noches. Hoy día vamos a entrevistar a Ya, pero, Francisco Vergara. voy a empezar yo voy a empezar. 3, 1. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, en esta ocasión nos encontramos con el profesor de historia, José Segura, el cual nos hablará un poco más acerca de las catacumbas, bueno, criptas en Lima. ¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor Segura. Buenas noches, Francisco. A ver, me llamaste para ver el tema de la importancia de los catacumbas. Muy bien. En cuanto al hecho histórico en sí, va a ser tómalo como quieras, pero va a ser esta imposición del catolicismo ante las comunidades indígenas, una forma de afianzar el poder religioso de España ese entonces acá en el continente. Y más para verlo como un sello ante la población y los antiguos gobernantes, un cambio de idea que si bien al principio fue violenta como cualquier hecho histórico, luego pasó ya por un tiempo de asimilación y a la actualidad es ya un mestizaje propio del Perú. La importancia de las catacumbas lo que va a radicar como eje principal es este hecho cultural que significa el catolicismo, quieras o no, la religión católica para el peruano promedio. El peruano sí o sí se ha fundado, se ha creado y está naciendo, bueno, ha nacido en una base católica que fue mezclada con las diferentes culturas, las diferentes tradiciones de América preincaica e incaica. ¿Esto qué tiene? ¿Cómo se puede sellar? Algo básico, el Cristo Moreno, el mes morado. Esta tradición religiosa va a nacer con el dios de Pachacamá, en Pachacamá. Este dios de los terremotos fue originario preincaico. Los incas van a tomarlo, van a difundirlo y con los cristianos ya de España se va a mezclar. Ahorita tienes una religión que se celebra cada año con la salida, las 7 iglesias, etcétera. Pero, pensando el tema, antes de desviarnos, es este hecho. La iglesia como símbolo cultural en lo que vendría a ser el Perú. Ahora, ¿cómo vienen a darse las iglesias? Las iglesias no fueron puestas porque sí. Tienen un sello, vuelvo a repetir, que es básicamente ponerse por encima de de las antiguas culturas que ya habían en el continente, afianzar su poder en los lugares de las huacas o centros religiosos que ya existían. Tenemos, por ejemplo, el caso de la propia Lima con el señor de Torrichusco. La iglesia, la catedral que vemos ahí, era un centro religioso, era una huaca. La casa de Pizarro también era el centro político del Valle de Lima. Y no solamente pasó en Lima, también pasó en Cusco, pasó también en Cajamarca y en toda la cantidad de poblados que vas a encontrar una iglesia, del Perú, obviamente. Acá surge el tema de los conventos y
cómo van a ser esa forma de medio social que tiene que atraer a la población. Acá vamos a poner el caso de la iglesia Francisco Asís. ¿Qué tiene esta iglesia que es importante? Bien, número uno, esta iglesia va a ser casi a la par, la iglesia de Lima, la de Francisco Asís, va a ser casi fundada y administrada a la par de la de Cusco. Su función, o bueno, mejor dicho, su llegada, antes que nada su llegada, viene por el apoyo del propio Francisco Pizarro y también la cultura de, bueno, el, la imagen religiosa de Francisco Asís. Se pone acá como una impartición. ¿Por qué? Porque a Francisco Asís la Iglesia Católica lo tiene como un gran representante de su cultura, ya que tiene mucha relación, mucha semejanza con lo que fue Cristo. Nació en un pesebre, creció en una forma pobre, y ya en sus años de, bueno, de hombre, de que estaba repartiendo su credo, su religión, fue con unos compañeros al monte de la Verna, a, de hecho sea, pasar los propios delirios, o bueno, el propio martirio que pasó Jesús en su entonces, al tener un gran periodo de ayuno. ¿Qué pasó acá? A Francisco Asís cuentan que se le marcaron las manos al igual que el propio Jesús. Acá se va a sellar y se va a poner ya como una imagen principal, una de las principales imágenes. Esto va a ser atraído y puesto acá también en América. Ahí surge las iglesias de Francisco de Asís. Pero, ¿cuál fue la función principal? Número uno, la iglesia de Francisco de Asís, que tenemos ya unas cuadras del Palacio de Gobierno, no fue edificado en un primer motivo para lo que es su nombre o para los franciscanos. Fue en primera parte una iglesia dominica, una iglesia de orden dominico, que ya luego fue destruida y pasó al control de franciscanos. Esta iglesia tenía como sello administrar, bueno, sí, administrar los órdenes religiosos, servir como culto a la iglesia católica, atraer y evangelizar a la población del Perú. Pero por debajo también se sella una forma de atraer al público, incentivándolo a cómo va a ser la vida más allá. ¿A qué me refiero con esto? Que en la antigüedad, antes de que llegaran los cristianos, los muertos se podrían enterrar, si eran de clase privilegiada, podrían ser enterrados en lugares especiales, pero para el pueblo, para los cotidianos, eran llevados a apus, en centros, por así llamarlo, fosas comunes, y enterrarlos a sus pies. Había una especie de orientación religiosa a sus dioses. Acá la Iglesia Católica se percata de eso y como, bueno, parte de su forma de extirpación de idolatrías, de querer difundir más el cristianismo, imponen la idea de que una forma de ascender más allá, de pertenecer a a una divinidad que nosotros no vemos, es el de ser enterrados a los pies de una iglesia. Aquí van a surgir las catacumbas, que básicamente son estas tumbas. Aparece ya por sí en el siglo XVI como una forma de organizar a los muertos. En un inicio, las calles de Lima eran 14 por 14 cuadras aproximadamente, y se va a dar bueno, por dentro se da una organización de gremios, cofradías, y ya si dabas un estilo más pobre, ibas ya siendo relegados a fosas. Los entierros en sí sí tenían que ser en un lugar sagrado, y para eso servían las iglesias. Estas catacumbas debajo de una iglesia tenían algo complicado. No podrían ser como las de París, no podían ser como las de Roma. ¿Por qué? Por su estrecho espacio y también por el peso que significaba tener una iglesia arriba.
Aquí las tumbas van a ser en los propios pasillos y también en grandes fosas que servían en un inicio para apoyo antisísmico. Pero igual, fueron enterrados ahí las personas. Estos pozos vendrían a ser cinco en la iglesia de Francisco de Asís, y lo que se hacía era simplemente poner los cuerpos, luego enterrarlos en cal, y así, capa tras capa. Eh, ¿Qué pasa con esto? Tenemos una complicación porque el espacio, no repito, el espacio de la iglesia es muy pequeño. De hecho, conforme va pasando el tiempo, ya para el siglo XVII, XVIII, se ve ya una prohibición de enterrar a los muertos en una iglesia, debajo de una iglesia. Se prohíbe, si mal no recuerdo, en 1789 o 1790. Acá, eh, si bien se prohíbe el entierro ya por falta de espacio y también por la seguridad de que no colapse la iglesia, la gente ya tenía esa idea, enterrarse a los pies de estos monumentos, cosa que también se fueron dando entierros ilegales. Y empieza a surgir ya una idea para 1804, que es crear cementerios, eh, propiamente dicho, capacitados para almacenar a los muertos de una gran ciudad, como ya lo era Lima. Acá va a nacer, va a surgir la idea de crear los cementerios de Matías Maestro y El Ángel, que estarían en un inicio a las afueras de la ciudad. Esto va a ser, bueno, por motivo de evitar una peste y también del amplio uso que se le puede dar. De hecho, los nichos, que algunos aún ni siquiera se han ocupado y aunque hay espacio para seguir enterrándose ahí dentro, van a ser una forma ya de conmemorar a los muertos en lugares sagrados y que no tengan un impacto a la arquitectura de las iglesias. Acá, bueno, la iglesia como tal, ya para pasar a las criptas de los héroes, su función de los franciscanos va a ser difundir su idea. Y en un inicio inició con, bueno, siento por redundar, en un inicio surge solamente para la iglesia franciscana, pero su influencia crece. Ahí ya tienes tres iglesias, la de José Grande, la de Capilla de Nuestra Señora de Milagro y la Señora Soledad. Van a mostrar tanto la vida de propio, su propia, su propio personaje, Francisco de Asís, como también un espacio para difusión de conocimiento, como podría ser la biblioteca. Ahora sí, la iglesia como tal de Francisco de Asís va a también tener lazos con la propia iglesia del Cusco. De hecho, van a estar siendo construidas similarmente. En ambos casos también te van a poner los cuadros, los famosos cuadros, que pintan la vida de Francisco de Asís. Pero ahora sí, pasando ya al tema de las criptas, en un inicio mm, hay una inmensidad de figuras ilustres que te puedes encontrar en estos dos cementerios. De hecho, las historias, los cuentos que se nombran por ahí, surgen básicamente de esta época. Pero hay un impacto en la cultura peruana que todos las es conocida. Es la guerra del salitre, la guerra de los 10 centavos, la guerra con Chile. ¿Qué pasa aquí? Se quiere conmemorar a los fallecidos de esta lucha, de esta causa, eh, de esta acción de guerra que se dieron entre estos tres países hermanos. Para 1908 ya se crea, se va a poner este proyecto en marcha, la Cripta de los Héroes, que alberga, ay, siento, alberga creo que 300 o 250 muertos de la propia batalla, los que se pudieron recolectar. Aquí surgen las figuras de Francisco Bolognesi, Miguel Grau
Alfonso Ugarte, Bonilla, Cáceres y muchos otros. Estas fosas, bueno, estos lugares de entierro quieren conmemorar a estos héroes que lucharon por la patria, que a pesar también de algunos muy menores, como lo que es Francisco Bonilla, sirvieron para resistir esta causa que aunque ya estaban en Lima las tropas chilenas, este asedio que se dio, querían mantener eso, mantener su causa, servir para algo llamado patria peruana. Bueno, la historia de los cuerpos que están aquí enterrados, por ejemplo, Francisco Bolognesi, el famoso, quemar hasta el último cartucho, que se va a poner en una cofradía, un cofre, no me acuerdo cómo se llama. Miguel Grau, que, curioso, si bien está su lápida en el sitio, no está la tibia, el peroné que quedó de la explosión del Huáscar. Eso está en la Marina de Guerra. También tenemos a Alfonso Ugarte, bueno, una forma, conmemoración, no, es el tema de, ¿cómo se dice? No me acuerdo ya, es, esta parte sí acuerdo porque no me estoy acordando. Eh, ah, es una también lápida simbólica porque su cuerpo aún sigue en este tema de que se encontró, no se encontró, de lo que está ahí, está en Francia. Bueno. Manuel Bonilla, el niño héroe de 13 años que sirviendo el ejército en defensa de Lima, fue herido en las costillas, que después, para evitar una explosión dentro de su batallón, se puso en medio de una, bueno, mm, pu- sí, se puso en medio de una granada explotando por la mitad, también es conmemorado. Estas son algunas historias que se pueden encontrar, pero también hay 5 fosas de 5 batallas distintas. Ahí están las de Chorrillo, Tarapacá, Miraflores, San Juan, etcétera. Estas fosas tienen su función, conmemorar a los soldados que no fueron reconocidos, eh, por ya sea la brutalidad de la muerte o porque nunca se tuvo un registro de esta persona. Se van a dejar ahí sus 5 fosas. Por último, ya mencionar algunos extras, por ejemplo, la mujer del propio Cáceres, al propio Cáceres, también a Alfredo Alfredo Maldonado, que ponen su lápida como símbolo de la, del primer mulato, no, el primer moreno que va a ser reconocido como héroe de guerra en el Perú de esta batalla. Acá su historia es curiosa porque si bien para la defensa de Arica, su madre no quería que fuera a pelear porque decía que para qué estar en esta causa si está contra un país que ya tiene todas las de ganar y estás defendiendo a otro país que es racista y ni siquiera te reconoce, él se va a poner al frente, a batallar al frente. Y si bien en cierto periodo de la contienda es capturado, él se va a escapar para estallar uno de los dos polvorines que queda. Esta, bueno, hay muchas historias más, son como 20 lápidas que ya se encuentran en el último nivel. La cripta de los héroes tiene 3 niveles, el superior, que ahí encuentras a Miguel Grau, el intermedio que está Francisco Bolognesi y bueno, sí, por último está este conjunto de 20 lápidas, que también se ha puesto a Juan García, héroe del Cenepa, una de las primeras muertes de la guerra del Cenepa. Su, bueno, ¿en qué benefician estas tumbas, estas iglesias, estas catacumbas?
al peruano común. Bien, número uno, va a ponerse en claro, o bueno, va a servir como recordatorio que es la cultura en sí, lo que se está formado, con lo que estás naciendo, y si bien cambia, es tu sello de identidad, lo que te va a hacer de por sí peruano, una cultura peruana. Sí, tienes, por un lado, esa marca violenta que como todo país se da, de imposiciones, de tragedias, de racismo, que te sellan como persona, que tú lo tienes en la conciencia y que también con lo que pasa en la actualidad también lo ves reflejado. También está la otra parte, ese tema, ay Dios, ese tema de mestizaje, de, bueno, resaltar lo mejor que se puede dar en todos los hechos históricos que tiene un país. Bueno, hasta aquí quedaría la entrevista. Muchas gracias, de verdad. Ah, sí, muy bien. Muchísimas gracias por esta introducción, sobre todo el apartado histórico respecto a la importancia y la función de las criptas, sobre todo esa parte del sincretismo que se da, ¿no? Cómo es que se puede aprovechar la creencia o la cultura o la referencia de un dios, por ejemplo, y asociarlo con uno que viene de afuera o adaptarlo a ese mismo, como bien has mencionado. Sobre todo con el caso de pues, el dios de los terremotos. Bueno, profesor Segura, una última pregunta que me gustaría hacerle es ¿cómo usted considera que podríamos preservar o conservar mejor el tema de las criptas? No solamente las criptas, sino aquellos lugares históricos o que tienen tanto valor histórico en nuestra ciudad. A ver, el tema de conservación, si bien se da por el Estado y, eh, bueno, no te voy a negar, cuando fui a visitar la tumba de, curiosamente creo que por acá tengo el afiche de, ah, sí, acá está, la de Cusco, la Francisco de Asís de Cusco, si bien su tema de poder resistir al paso del tiempo, o sea, por el estado, hay veces de que no se cumple y sí, se da esos casos de degradación y tal. Pero aún así se, se hace el intento de conservar lo que es nuestro. Eso por parte del Estado, pero ¿qué pasa con, bueno, nosotros aquí, la gente que es cotidiana, lo que, bueno, algunos sí pasan, de hecho es una zona, pues las iglesias son zonas concurridas y más aún que se acerca el mes morado, eh, sí o sí se conmemora, de una u otra forma se conmemora. ¿Por qué? Porque ya sea o visitando por tus propias creencias, bueno, católica, israelita, musulmana, etcétera, visitar un centro que para ti te parece importante, ya lo conmemoras. Esto también se da por un tema de interés aparte. Si no quieres ver el tema religioso, de que no es tu creencia, bueno, también está el hecho de una cultura, una historia. Visitar porque, bueno, es parte de ti. Y bueno, por un asunto más interno, más de identidad, más de conservación, más de las propias normas personales, es de que es tu ciudad. Por lo tanto, hay que cuidar lo que es nuestro. Y en este caso, las iglesias, catacumbas o también criptas es parte de nosotros, parte de una identidad, parte de una creencia, parte de un, un valor de la propia persona. De por sí, acá se ve el tema de la formación, de cómo se crea la persona y el valor que tiene contra este.
¿Por qué digo esto? Porque también, si bien puede pertenecer a la propia ciudad y tal, hay veces en que esto no suscita un gran impacto y también va por el conocimiento de lo que se tiene. La difusión y su importancia, o por parte del Estado, o por parte de la persona X, que también puede poner su granito de arena y decir de que por qué es importante esto, o dar asuntos o participaciones sociales, también apoyan a aquella que no se ha enterado de lo que es o que no se entera de por qué la gente visita, va a dar una motivación, va a dar un respeto, vas a defender aquello que ya conoces. Por eso sería mi respuesta. Muchas gracias, profesor Segura. Ha sido un gusto realmente poder conversar, bueno, que pueda hablar un poco más acerca de las criptas y sobre todo el valor histórico, que muchas veces como un ciudadano común ignoramos por dónde pasamos o cuál es el valor real que tiene, más, no, bueno, el valor real no, el valor histórico que tiene nuestra hermosa ciudad de Lima, que constantemente parece que va decayendo. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Espero que en una próxima ocasión podamos reencontrarnos. Espero que tengan una buena noche y muchísimas gracias. Buenas noches.